Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga nuevamente con ustedes para compartir otro pensamiento de las Escrituras que sé que también les va a bendecir como lo ha hecho anteriormente. ¿Qué tal si oramos antes de dar inicio a nuestra reflexión de esta tarde? Para que el Señor prepare nuestros corazones y tengamos la disposición de dejar que la palabra hable a nuestras vidas. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque usted nos da otra oportunidad para alabar su santo nombre, la otra oportunidad para reflexionar sobre las Escrituras y la oportunidad de que esas Escrituras, Señor, alienten nuestra alma, alienten nuestro espíritu, Señor, y que pues nos fortalezca para todo momento o circunstancia de la vida. Señor, que esa palabra sea nuestro alimento, nuestra fortaleza, Señor, que sea la roca en la que nosotros nos podamos apoyar, oh Padre Santo, y que pues siempre, Señor, tus razones sean el aliento para nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar contándoles algo que me sucedía de pequeño, y es que en los momentos en que yo sentía que corría peligro, yo siempre me acordaba de mi mamá y siempre gritaba mamá cuando sentía el peligro, el miedo, el temor. Alguna vez cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta, mi papá me había comprado una bicicleta viejita y estaba como mal de frenos, y aprendiendo a montar, la casa de mis padres queda en una bajadita, y en una de esas me atreví a soltarme en la bicicleta y la bicicleta pues tomó ventaja y no tenía buenos frenos. Entonces cogí mucha velocidad, y cuando yo vi que me iba a estrellar, yo lo primero de lo que me acordé fue de mi mamá, y pedí un grito, mamá, como si ella de pronto fuese a evitar que me estrellara, que me lastimara, y así sucesivamente. Me lastimé muchas veces, pero por alguna razón yo siempre me acordaba de ella y siempre clamaba a ella para esos momentos de terror, de miedo, de pavor. Y digamos que de alguna manera de ahí yo sacaba fuerzas para recibir el golpe, el estrellón. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta tarde, de dónde sacar fuerzas cuando tenemos miedo, ¿cierto? ¿De dónde sacar fuerzas? ¿O dónde saca fuerzas usted cuando tiene miedo? ¿Se acuerda de alguien? ¿Cierto? ¿Busca refugio en alguien? ¿O cuál es la fortaleza suya en esos momentos de miedo, de pavor? Salmo 34, verso 4. Y vamos a utilizar este texto como base para iniciar de aquí en adelante nuestro pensamiento. Dice el verso 4: le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Estoy leyendo en la Biblia del lenguaje sencillo, y voy a estar utilizando esa versión porque es muy buena para lo que quiero desarrollar. Obviamente no es muy diferente de la Reina Valera, pero esa tiene algunas modificaciones que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ese versículo es mucho más claro y mucho más diciente para nuestra cultura o para nuestra forma de entender las cosas. Entonces, ¿de dónde sacar fuerzas cuando nosotros tenemos miedo? Y aquí encontramos que el escritor bíblico dice que en su experiencia él le pidió a Dios que le ayudara, y la respuesta de Dios siempre fue positiva. Y es una bendición poder entender que siempre que usted clama al Señor cuando tiene miedo, Dios siempre lo va a contestar positivamente, y eso es algo en lo cual nosotros tenemos que sentirnos muy confiados, y realmente trae mucha paz para el corazón.
Y dice, y me libró del miedo que tenía. Me parece maravillosa esas palabras del salmista. Y yo quiero compartir desde una perspectiva bíblica, ¿cierto? De donde nosotros vamos a echar mano cuando tenemos miedo. Hay cosas que nos producen miedo. El futuro nos produce miedo, el presente nos puede producir miedo, el temor a que perdamos el empleo nos produce miedo, nuestros hijos cuando salen de casa nos producen miedo. Hay muchas cosas que producen miedo, una enfermedad nos produce miedo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para fortalecernos? ¿Cómo va a hacer usted para fortalecerse, mi querido hermano? Entonces, aquí quiero compartir algunas perspectivas bíblicas, algunos consejos bíblicos de qué hacer cuando usted sienta miedo. Salmo 46, y quiero iniciar allí, ¿cierto? Salmo 46, los versículos 1 y 2 y el verso 10, ¿cierto? Allí este pasaje nos enseña que la fuerza para superar el miedo nace en la fe. Siempre la fe es parte importante y vital de la vida del creyente, de su vida, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no pasa nada. Entonces es importante que nosotros siempre, y en el caso del temor, tengamos fe en que el Señor en verdad está allí para poderle traer paz al corazón y ayudarle a vencer ese miedo. Fe en la ayuda divina, capítulo 46, versos 1 y 2 dice aquí: nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Bonita la traducción, ¿cierto, mi querido hermano? Verso 2. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Verso 10. El verso 10 nos dice lo siguiente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Entonces, una de las cosas esenciales es la fe en la ayuda divina, ¿cierto? Entonces, mire que el escritor bíblico está diciendo aquí que aunque venga un colapso, aunque venga terremotos, aunque vengan temblores, ¿cierto? Dios siempre estará presente para poder auxiliar, socorrer a su pueblo, aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Entonces, mire usted la calidad y la fortaleza de la fe del escritor bíblico, que nos está invitando a que nosotros ejercitamos esa misma fe de la misma manera, ¿cierto? Y solo así el miedo será aplacado. El verso 10 dice: estad quietos, y esa palabra equivale a estar tranquilos, ¿cierto? Estar tranquilos, que yo soy. O sea, ese yo soy es la realidad presente de un Dios que hace posible el poder descansar de las problemáticas, ¿cierto? Yo les confieso que a veces uno de mis temores es cuando los muchachos salen en la mañana a trabajar y como no puedo estar cuidando a mis hijos, yo a veces siento temor, y cuando salen muy de madrugada, a mí eso me llena de inquietud. Pero lo que tengo que hacer, sinceramente, es ir al Señor y ponerlos en sus manos, y eso me hace estar tranquilo. Yo no estoy presente para cuidarlos, pero el Señor está presente para cuidarlos. Entonces es una de las cosas que desde mi experiencia yo puedo compartirle a ustedes, y creo que la fe en el cuidado del Señor es importante desarrollarla en nuestras vidas. Salmo 56, vamos a estar moviéndolo en el libro de los Salmos. Salmo 56. El escritor de este salmo hace, los versos 3 y 4, hace una declaración de fe, ¿cierto?
una declaración de fe, lo que él cree acerca de lo que Dios puede hacer, una declaración de fe en las promesas del Señor, que eso equivaldría hoy a orar la palabra, ¿cierto? Una promesa, cuando se está diciendo el Señor, tu palabra dice, eso es orar la palabra. Aquí encontramos algo similar, la declaración de fe del escritor bíblico. Capítulo 56 de los Salmos, versos 3 y 4. Mira lo que dice allí. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. ¿Cierto? Entonces, encontramos aquí que eso es lo que él creía y la declaración de fe sobre la promesa que él tenía acerca de que el Señor podía a cuidarlo. En la Nueva Traducción Viviente dice, alabo a Dios por lo que Él ha prometido. Declaración de fe. Orar la palabra, ¿cierto? Señor, te alabo por tu promesa de protección. Señor, te alabo que aunque yo no esté presente en todas las circunstancias, no pueda tener el control de todas las circunstancias, yo alabo porque usted sí tiene el control de todas las circunstancias, porque usted es el Dios viviente y está pendiente de absolutamente todo. Esa es la declaración de fe. Y de allí usted puede también de allí tomar fuerzas para poder mitigar el temor que puede estar invadiendo la vida o alguna área de su vida, ¿cierto? La declaración de fe sobre la promesa. Señor, yo creo esta palabra, yo creo lo que dice el Salmo 56, versículos 3 y 4, que cuando siento miedo, Señor, yo te alabo por las promesas, porque yo en ti confío, Señor, y nadie jamás me podrá hacer daño. Eso es una declaración de fe, eso es orar la palabra, y de allí nace la confianza en el Señor. En mis apuntes tengo que, con respecto a este salmo, es que si yo temo al hombre, el antídoto es confiar en Jesús, ¿cierto? Es la convicción de lo que Dios mismo, la convicción de lo que Dios mismo ha hecho. Si es mi problema es con alguien y yo temo a alguien, entonces el antídoto para ese problema es simplemente declarar mi esperanza, ¿cierto? Mi convicción sobre Jesús, mi fe sobre Jesús, ¿cierto? Sobre lo que Él mismo ha dicho. Mateo 28, en sus últimos versículos, dijo que Él nunca nos olvidará y dejará, aunque el contexto se está usando más básicamente allí en predicar el Evangelio. Creo que podemos utilizarlo más ampliamente en todos los aspectos de la vida, porque hay otras partes de la Escritura que también nos dan la misma idea. El miedo que tenía, por ejemplo, el escritor bíblico aquí, es porque los adversarios eran muchos, ¿sí? Dice aquí, Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen a toda hora y a toda hora me atacan y me atormentan. Mis enemigos no dejan de atacarme de noche ni de día y son demasiados. O sea, el temor nacía de que los enemigos que tenía eran muchos, ¿cierto? Que eran gente implacable. Dice aquí el verso 5. Siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme. Hombres implacables, astutos, ponen a espiarme y hacen planes contra mí. Tantas ganas tienen de matarme que me vigilan todos los días. Hombres implacables y astutos, pero aunque ellos eran astutos, la palabra es más poderosa y más segura. El Señor, él sabía que el Señor le iba a librar y le iba a proteger de todo esto. ¿De dónde más el escritor bíblico sacaba fuerzas para poder vencer y poder apagar el temor que llegaba a su vida? Salmo 62. Los salmos son definitivamente una gran fuente de inspiración para la vida del creyente. Y aquí encontramos la escuela de la vida de aquellos hombres, ¿cierto?, que vivieron para el Señor y que de sus experiencias nos dejan estos relatos y que nos bendicen a nosotros hoy día. Descansar en la palabra. Salmo 62,
versos 5 y 6 y el verso 8. Miren lo que dice el verso 5. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él me da confianza. Verso 6. Solo Él me da su protección. Solo Él puede salvarme. Jamás se ve derrotado. Verso 8. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio. Y el escritor bíblico descansaba en ese principio, ¿cierto? Descansaba en ese principio. Y él se dirige hacia los adversarios con una advertencia, ¿cierto? Verso 3 del mismo capítulo 62, y sus adversarios le dicen lo siguiente: todos ustedes ya dejen de atacarme y de querer acabar conmigo, ¿cierto? Parezco una pared inclinada que está a punto de caerse, ¿cierto? Y en el verso 5, porque él estaba como amedrentado en el verso 5, dice lo siguiente, se habla a sí mismo, dice: solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza, ¿sí? Y luego alienta al pueblo en el verso 8: pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio, ¿cierto? Entonces, manifiesta que el descanso solo está en el Señor, porque miremos lo que dice el verso 5. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza. Verso 6, solo Él me da su protección, solo Él puede salvarme. Entonces, ese solo significa que solo en Él usted puede encontrar el descanso, y solo en Él, escucha hermanos, por si está pensando buscar otra fuente en donde mitigar su temor, dice aquí, solo Él, ¿cierto? Y no hay otro lugar donde usted pueda hallar el reposo y el descanso. No se olvide, solo en Él, Señor. Si usted está planeando buscar otro tipo de ayuda, yo le recomiendo que lo piense bien y más bien vaya al Dios que tiene el poder de manejar todas las circunstancias. Solo en Él hay descanso, hay reposo, y es allí donde usted puede permanecer en su protección. Usted puede hallar también descanso y paz en su corazón en una creencia genuina en Jesucristo. San Juan, ahora sí nos vamos a salir de los Salmos. San Juan capítulo 14, verso 27. Miren lo que dice. Miren cómo lo presenta esta versión, que es precioso. Aquí está. Les doy la paz, mi propia paz. No es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar, ¿cierto? Una creencia genuina. O sea, el principio espiritual que se desprende de este versículo es que la creencia genuina en Cristo me llevará a experimentar la paz de Dios que ahuyentará el miedo, ¿sí? Ese es el principio que se desprende aquí. Una creencia genuina en Cristo, ¿cierto?, lo llevará a usted a experimentar la verdadera paz, ¿sí?, que ahuyentará todo tipo de miedo de su corazón. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en el mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Hermano, yo no puedo decirle que uno está ajeno a sentir temor. Uno está, y sobre todo sobre cosas que usted no tiene un control, y sobre cosas que están hacia el futuro, que usted son cosas inciertas, uno se llena de temor. Pero este pasaje, este versículo nos está diciendo que si usted realmente tiene su fe y su fe genuina en Jesús, Él le va a dar una paz que ahuyentará ese temor, ese miedo
el futuro o alguna circunstancia que usted no puede controlar. Por último, y este es un pasaje que usted lo ha leído cantidad de veces en una iglesia, y como predicadores a veces lo utilizamos también muchas veces, pero no por eso pierde su utilidad. Al contrario, indica que es una palabra que realmente funciona en la vida, en el corazón del hombre. Filipenses, capítulo 4, usted ya sabe qué versículos son, pero en esta versión suenan preciosos. Miren lo que dice aquí, versos 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, escuchen, no se preocupen por nada. Más bien, o sea, cambien una cosa por otra. Es lo que está diciendo, ¿cierto? No se preocupen por nada. Más bien, cambien una cosa por otra. Y oren y pídenle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Cambien el miedo, el temor, ¿cierto? Por orar, por pedirle al Señor lo que usted necesite y sean agradecidos, o sea, de por sentado que el Señor va a responder. Verso 7. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Me pareció tremenda esa declaración que hay allí, ¿sí? Cambien el miedo por oración, más bien pídanle al Señor, y el Señor a cambio va a enviar esa paz que mucha gente no comprende, pero que esa paz que el Señor da, que otros no comprenden, pero que nosotros vamos a conocer o hemos conocido, tiene la capacidad de proteger el corazón, de crear una coraza, una fortaleza alrededor, ¿cierto? Para que el miedo no entre y nos derrote, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, protege el corazón y no nos va a permitir dudar, ¿cierto?, de que Dios en verdad está al frente de todas las circunstancias. No va a hacer que nuestro entendimiento se confunda al empezar a dudar, ¿será que el Señor sí? ¿Será que el Señor no? Todo este asunto. Pero la paz de Dios tiene el poder de proteger el corazón y el entendimiento de fortalecernos. En conclusión, mi querido hermano y amigo, podemos decir lo siguiente: Dios promete paz y ser libres del miedo a todos los que lo buscan, en cada circunstancia. El secreto aquí es buscar al Señor, para que el Señor nos libre del miedo, ¿cierto? Dios promete paz y ser libres del miedo a todos los que lo buscan en cada circunstancia. Si usted no busca al Señor, no va a venir la paz del Señor. Si usted cambia al Señor por otra alternativa, no va a venir la paz del Señor. Si usted en vez de orar se pone a llorar, ¿cierto?, y a afligirse de miedo, la paz del Señor no va a venir a usted. Dios sí promete, ¿cierto?, librarnos del miedo, pero hay que ir a los pies del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros enseguida? Listo. Oremos a Dios entonces, en segunda ocasión, en esta tarde. Bendito Dios y Padre bueno, nosotros, habiendo pensado un poco sobre la palabra, habiendo, Señor, proclamado la palabra, Señor, y habiendo tocado muchas promesas que encontramos en las Escrituras. Ahora, Señor, nosotros queremos traer esa palabra delante de usted. Y, Señor, probablemente muchos de los que están viendo o me están escuchando en esta tarde tienen algún problema de miedo, Señor. Algo los atemoriza. Algo, Señor, hace que de pronto en un momento de tranquilidad lo ponga mal, Señor. A veces sucede. A veces hay algo, Señor, cosas que nos preocupan y no sabemos qué es, pero hay algo ahí. Es una sensación extraña.
Y Señor, yo quiero orar por esas personas que se sienten así, o que, como mencionaba antes, Señor, tienen un momento de paz y de gozo y de pronto se acuerdan de algo y la paz desaparece. O los que quizás en estos últimos tiempos viven en una completa zozobra, miedo, temor, Señor. Y quiero, Señor de los cielos, orar por ellos, para que esta reflexión de esta tarde, Señor, haga un milagro en su corazón, un milagro en su mente, Señor. Que ellos puedan descansar en usted. Que se arrepientan si han puesto su confianza en otra área o en otra persona o en otra situación. No sé, Señor, cómo. Pero si lo han hecho, Señor, que puedan reconocer que se equivocaron y puedan volver hacia usted, oh Padre bueno. Que los que de pronto estén en esa situación, pero están pensando, Señor, en otra alternativa diferente a usted, Padre, que esta palabra los redarguya y puedan, Señor, ir a la fuente que es usted, Señor, donde podemos descansar, oh Padre bueno, y donde podemos hallar la paz completa y total. Si sentemos, Señor, miedo de nuestra integridad física, la palabra dice que usted es nuestra torre fuerte, Señor, que usted es nuestro escudo, dice el Salmo 18. Que esos hermanos entiendan, comprendan esa palabra, Señor, y se sientan guardados y protegidos. Señor, creemos en esa palabra, yo creo en esa palabra, porque usted nos ha guardado siempre, Padre. Que todo lo que nosotros no seamos capaces de manejar, no podemos manejar. Que todo lo que se salga de nuestras manos, Señor, usted tenga el control, oh Padre Santo, guarde a nuestros hijos, nuestras pertenencias, no sé, todo lo que nos preocupe. Señor, usted lo lleve en sus manos poderosas y tenga ellos cuidado y ponga paz en nuestros corazones, Señor. Eterno Dios, ruego que tu palabra cumpla ese propósito en la vida de los hermanos, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios de los cielos, por una palabra tan clara, tan sencilla, Señor, pero que a la vez tan profunda, Dios, que nos enseña los principios eternos de los cuales nosotros podemos echar mano todos los días. Gracias, Dios, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor me los bendiga. Que tengan una feliz noche.